Bien, pues ya estamos iniciando este recorrido. ¿Les gustaría a todos ustedes descubrir el nombre de Dios, el poder de Dios, las facultades que Él nos ha dado en un momento determinado? Descubrir el poder del nombre de Dios, eso es significativo, ¿verdad? Sobre todo para los que tienen un credo importante, tanto católico, cristiano, ortodoxo, el que tengan, ¿no? Quien sabe mucho de estos versos de Pandora, de este tratado que esta noche les vamos a presentar, es nuestro primer invitado. Él es Willy Martin, doctorado en Comunicación Audiovisual, licenciado en Publicidad y en Dirección de Empresas, director general de Bircham International University, escritor y autor de Los versos de Pandora, un libro que les recomiendo a todos ustedes. Descubre el poder del nombre de Dios, de la editorial Colima. Bien, pues lo tenemos con nosotros. Willy Martin, doctor, muy buenas noches. Hola Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en este programa. Gracias, gracias y bienvenido. Los versos de Pandora. Bueno, sabemos lo que era la caja de Pandora, pero ¿los versos de Pandora tienen algo que ver o no? Sí, de hecho, Pandora viene por la caja de Pandora, por el enorme poder que se desata, quizá ese poder incluso incognoscible que se desata cuando se abre la caja de Pandora. Y los versos realmente es porque el conocimiento no es algo que se pueda estudiar, sino es algo que se experimenta. Entonces, ya antiguamente los propios Upanishads decían que el arte era la mejor manera de tratar de transmitir el conocimiento, porque de lo que se trata es de transmitir una experiencia. Y yo a través de la novela lo que he tratado es de emular lo que es una iniciación, algo que no solo nos enseñe mentalmente, como enseñan muchos libros, sino que también nos llegue al corazón y nos lleve a través de un viaje espiritual para descubrir esto que es la chispa divina y el poder que se oculta en el nombre de Dios. El poder que se oculta en el nombre de Dios, porque lo pronunciamos y parece como que estemos hablando, yo qué sé, de qué vamos a comer mañana muchas veces, ¿no? No le damos el valor que se merece ni tan siquiera a nuestro creador. A veces no se lo damos ni tampoco a nuestro creador biológico. Sí, Pues no me extraña, exactamente. ¿no? O sea, vaya trabajo el tuyo con Los versos de Pandora, un libro que recomendamos profundamente a todos aquellos que nos estén viendo, de la editorial Colima y del señor Willy Martin, doctor Willy Martin. Bueno, fue realmente resultado de muchos años de investigación. Yo di con una matriz numérica que me cuesta todavía decirlo, que realmente es el nombre de Dios. Y de esa matriz numérica realmente se estructuran prácticamente pues un montón de los sistemas de pensamiento y de creencias que todavía forjan nuestra cultura de hoy. Hablo desde el Tao, el I Ching, la astrología. Bueno, te has basado en multitud de movimientos, filosofías de vida, ¿no? De credos, como para decir esto tiene un porqué y de dónde viene, ¿no? Y finalmente la propia Cábala se deduce de ahí y los nombres de Dios, que son varios, o sea, están inscritos en esa matriz. Y ahí fue cuando yo ya me di cuenta de que realmente estaba hablando y había encontrado algo importante. Entonces quise desarrollar todo esto en una forma de novela, pues para poderlo explicar, porque es muy fácil, pero no. Pero no lo es tanto. Descubre el poder del nombre de Dios. Bueno, sabemos más o menos, los que tenemos algún credo, el poder que tiene lo divino, ¿no? Milagros, por ejemplo, ¿no? Pero hay que leerse el libro más que desvelarlo, ¿no? Hablemos de esa chispa divina que tiene este libro tuyo, Los versos de Pandora, y el poder del nombre de Dios, ¿no? Sí, es una novela histórica, porque una de las cosas que también he investigado es cómo esta chispa divina ha sido el motor de la historia a lo largo de, pues, siglos y siglos y siglos. O sea, desde realmente los antiguos egipcios, cuya jerarquía y cuya organización estaba estructurada en torno a esa chispa divina que manejaba y a la que solo llegaba a invocar el faraón y luego los sumos sacerdotes, y cómo eso fue pasando, incluso el Imperio Romano. Los romanos, cuando se convirtieron en emperadores, quisieron emular y de alguna manera apoderarse de esa capacidad de invocar lo divino. No siempre lo consiguieron. Y de hecho pues ocurrió a lo largo del Imperio Romano y de la caída del Imperio Romano, pues que se perdió. Se perdió ese conocimiento. Llegó a Europa gracias a los reyes merovingios, ¿no? ¿Qué tuvieron que ver? De alguna manera se sospecha que los reyes merovingios, que ese conocimiento se quedó oculto en los bosques dominados por los druidas,
y que los druidas, una vez liberados del Imperio Romano, pues llegaron a un pacto o decidieron acoger o unirse con los merovingios. Los merovingios realmente, el primer merovingio y quizá el segundo y tercero, porque luego aquello pues, declinó, pues sí, fue se fue, en declive. Sí, sí. Pero aquellos personajes sí demostraron y eran capaces de detectar que tenían una chispa divina, y de hecho si se analizan los acontecimientos históricos... ¿Qué tenían? Para ellos la chispa divina, exactamente ¿qué era? Bueno, pues era... es una capacidad de catalizar los acontecimientos a voluntad. O sea, canalizadores. ¿Eran como sí, canalizadores? Pero no es canalizadores, es catalizar. Es cuando yo quiero hacer algo y de repente... transmuta. Todo se conspira a favor de los deseos de esa persona. Pues son personas que consiguen crear lo que piensan, crear lo que desean. El verdadero poder... Es un atanor desde la alquimia. Claro. Es un atanor el que convierte el plomo en oro, de alguna manera. Tu pensamiento, ¿verdad? Lo transformas, ¿no? El verdadero poder del nombre de Dios, y en lo que nos parecemos, si se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es en que nos parezcamos físicamente, sería muy complicado. No lo sabemos, no lo sabemos. Tendría que estar cambiando de cara claro, todo el día. No lo sabemos. Es que el ser humano tiende, ¿no?, a ponerle cara humana, ¿no?, pues, a Dios, por ejemplo. Nuestro ¿no? parecido realmente está en el poder de la creación. Ajá. Nosotros no somos conscientes de nuestras posibilidades y de nuestro potencial. Y tenemos la capacidad de crear, igual que el creador creó este universo. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad de hacerlo dentro de unas reglas y cada uno a un cierto nivel. O sea, que cada uno de nosotros puede llegar a co-crear de alguna manera su propia vida, su existencia. Bueno, nada, de hecho, no hay marcado. Lo hacemos en gran medida, muchas veces de forma inconsciente. Y hay terapias como Theta Healing que lo que buscan es alinearnos con nuestro interior. Correcto. Para permitir que ese poder creador se manifieste sin distorsión. Porque esto es como navegar, ¿no? Cuando los antiguos, los portugueses y los españoles se lanzaron a la exploración y los descubrimientos, pues una de las cosas que tardaron en cartografiar fue el mapa de los vientos y el mapa de las corrientes. Yo apunto el barco para allá y el barco va para allá. ¿Qué pasa aquí? Luego ya descubrieron, no, la corriente esta, correcto, que es que me arrastra el barco. Digo, desde luego, esto no va para todo el mundo, esto va para el guerrero o el buscador de estas y de otras verdades, el que busca un autoconocimiento también o busca en profundidad el credo o la religión, lo que él esté profesando en aquel momento, ¿no? Pero Willy, claro, sabemos que, por ejemplo, Pedro el Ermitaño tuvo algo que ver importantísimo con las primeras cruzadas, ¿no? Porque hablaremos esta noche también de templarios, lo tenemos ahí en una de esas imágenes. ¿Quién fue Pedro el Ermitaño? Cuéntanos. Pues yo, por lo que he investigado, Pedro el Ermitaño fue un personaje curioso. Se pasó casi toda su vida abogando y tratando de que se convocase con éxito la primera cruzada. En aquella famosa reunión o primer concilio que hubo, o llamada a la cruzada... ¿Tuvo algo que ver en esta fundación de los templarios? Estuvo ahí instigando. Sí. Bueno, en la fundación de los templarios directamente no. No. Vamos a ver. Muy bien. Él estuvo instigando junto con sus monjes y quizá fue, nunca se sabe esto, pero quien contribuyó a enardecer a las multitudes. Ten en cuenta que una multitud es muy fácil, es como cuando uno va a un teatro y tenemos a los que aplauden para arrancar el aplauso, pues basta con que tú lances esa primera chispa para que se enardezca la multitud. O sea que gracias a Pedro el Ermitaño, en el siglo XII, las cruzadas o los templarios empezaron a coger fuerza. No, las cruzadas cogieron un auge que además se desbocó, porque aquello fue un desastre total, porque incluso se montó una cruzada que llaman de los pobres, que fue un desastre, murieron prácticamente todos, menos Pedro el Ermitaño, que era un tío bastante capaz. Pero por resumir, parece ser, por el contexto histórico y por lo que estuve investigando y que plasmo en la novela de los versos de Pandora, que estaban buscando algo que no encontraban ya en ningún sitio, no lo habían encontrado en Roma, se había perdido, ya no había contacto. ¿Buscaban la chispa divina, quieres decir? Buscaban esta chispa, la clave de esta chispa divina. ¿Y la encontraron, Willy? Y consideraban que tenía que estar en Jerusalén. Pues fueron a Jerusalén
arrasaron Jerusalén como bestias, es decir, no dejaron nada vivo, lo cual fue una broma, una ironía, porque claro, cuando llegaron allí no encontraron más que piedras, no pudieron preguntarle a nadie, Claro. porque no habían dejado títere con cabeza. Claro. ¿Tiene algo que ver lo que ocurrió con aquella aurora boreal en 1117? Eso pasó con la después. creación? Entonces, ¿Sí? ten en cuenta que la primera cruzada, que fue digamos que la conquista fue en el año 1100, por redondear, Sí. durante 15 años estuvieron muchos señores europeos yendo a Jerusalén o mandando a sus hombres de confianza buscando a ver quién encontraba esa pista o quién encontraba ese qué especial, ¿no? Uno de estos personajes que mandaron fue Hugo de Payns, que Sí. fue precisamente el fundador de los Templarios, que era vasallo del conde de Champaña, el famoso champaña con el que brindamos, Sí. que brindan en Francia. Sí. Entonces es muy interesante porque en el año 1117 se producen 2 eclipses de luna completos y después del segundo eclipse, que ocurre casi en Navidad, un poquito después hay una aurora boreal. ¿Vale? Esto está documentado históricamente, una aurora boreal Quiere en decir Jerusalén. que tiene una cierta relación la creación de los templarios con todo lo que estaba pasando En mi desde el punto de opinión, vista en mi esa opinión bóveda celeste, ellos ¿sí? estaban ya haciendo una serie de trabajos o de rituales y estos acontecimientos pues realmente les dieron un peso específico y una credibilidad que hasta entonces no tenían. Balduino II tuvo algo que ver con esa creación de los templarios en el 1118. Entonces, Bueno, ¿no? Balduino II, que fue el segundo rey de Jerusalén, se convirtió en uno de los relaciones públicas Claro. de los templarios. O sea, Sí, se sí. dedicó a escribir cartas a todos los reyes. Les diciendo, dejó incluso una parcela de su palacio para que pudieran, ¿no? les dejó la explanada del templo. Entonces, pero esto ocurre porque después de esta aurora boreal, curiosamente, en el año 1118, todos los personajes clave que habían participado en la primera cruzada mueren. El primer rey, Balduino I, su mujer, bueno, exmujer, que se acababa de divorciar, el patriarca, el sultán, el emperador de Constantinopla, Alejo. O sea, los 7 u 8 personajes clave que participaron en todo aquel evento, todos mueren en un periodo de apenas 7 meses. Qué extraño, ¿no? Y entonces, pues yo planteo la novela, ¿no?, como Balduino II de alguna manera dice, esta gente está moviendo unas cosas que no se explican, ¿no? No obstante, Willy, perdona, pero tu novela es, claro, porque hablamos no de un ensayo, hablamos de una novela, pero una novela basada en hechos reales, históricos. Sí. Entonces, es más casi una novela ensayo o ensayo más que novela, ¿no? Porque uno disfruta con aquella lectura, porque dices, bueno, me voy a trasladar a esa época, pero lo que voy a leer es historia pura, con lo cual sí. Eso enaltece también tu trabajo y la propia obra de los versos de Pandora, Willy. Estamos en la cúpula, estamos en la explanada, tenemos la cruz templaria. El octógono tiene algo que ver con la cúpula, ¿verdad? También, bueno, y con la misma cruz templaria, ¿no? Claro, es que una cosa muy curiosa de los templarios, de los que se ha hablado y se ha escrito hasta la saciedad, muchísimo, pero de su origen, de su fundación, se dice muy poco. Y lo que se dice es, eran 9 caballeros que durante 9 años se reúnen en la explanada del templo y ahí se fundan los templarios. ¿9 caballeros? Durante 9 años. O sea, que el 9 les persigue casi. Sí, exactamente. ¿Qué tiene de mágico el 9? Bueno, el 9, la matriz del nombre de Dios, es el número ahí los tenemos clave, es en los ejes centrales está el 9, sí. Bueno, tiene una relación, es muy importante. Y curiosamente, en la explanada del templo, los musulmanes construyeron la cúpula de la roca, que es un templo completamente único y misterioso. Es decir, construyeron ese pedazo de templo, que es la cúpula de la roca, sí. y al lado la mezquita de Al-Aqsa. Sí.
para rezar. Entonces, el templo de la cúpula de la roca, ¿para qué era? Bueno, en teoría era para honrar el punto desde el que Mahoma cabalga hacia los cielos, pero es una estructura octogonal que curiosamente tiene unas semejanzas con la propia estructura de la matriz que yo describo en la novela, y además encaja perfectamente que en una estructura octogonal se puede hacer un ritual en el que 8 caballeros, cada uno ocupa una de las posiciones del octógono, y uno en el centro, que sería el noveno, es la persona que realiza la invocación. Entonces, este fue realmente el trabajo que estuvieron haciendo los templarios. O sea que el número 8 tiene una relación muy directa con el número 9. Sí. Casi la misma, ¿no? Exactamente. O sea que el octógono y el número 9 podríamos decir que se han unificado casi, ¿no? Claro, de hecho, exactamente, la matriz es de 8 por 8 números, y el 9 está justo en su eje, en su centro. Esto es difícil a lo mejor de explicar así verbalmente, por eso de ahí el escribir todo este... Pero está muy bien, porque Los versos de Pandora es un libro de Willy Martin, el director general de esta universidad online, y además ahí los tenemos, Los versos de Pandora. Este es el libro que pueden ustedes degustar. Por cierto, el libro que además se marcha ahora también fuera de estas latitudes, porque creo que vas a Andorra, donde hay algo internacional, y te han invitado para que des ahí una charla. Sí, ¿no? Concretamente mañana. Exacto, mañana voy a dar una ponencia en el Congreso de Sapiens, que organiza Sapiens. Muy bien. Precisamente pues para hablar del poder del nombre de Dios. En Andorra, muy bien. Sí, en Andorra. Pues te deseo todo lo mejor, Willy. Felicidades por tu trabajo y vuelve aquí cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.